Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la demostración de teoremas geométricos por el método analítico. Entonces, lo primero que tenemos que ver pues es un poco qué nos está diciendo este título. Entonces nos damos cuenta que nos están hablando primero de cuando hablan de una demostración de teoremas, es una serie de pues enunciados o afirmaciones que nosotros tendremos que demostrar a partir de dos formas muy específicas. La primera será realizando la gráfica. Evidentemente, si nosotros realizamos la gráfica, habremos demostrado evidentemente la afirmación que nos están dando, y también una demostración matemática a partir de lo que ya hemos visto en clases anteriores, que pues nos dicen pues diferentes condiciones y diferentes características de las figuras como tal. Entonces vamos a mirar un poco el paso a paso de cómo tenemos que hacer este tipo de demostraciones, y voy a realizar un ejemplo para que ustedes puedan realizar otro ejercicio. Recordemos que estos ejercicios no son exactamente iguales unos con otros, ¿sí? Entonces no se podrá hacer exactamente lo mismo que yo lo hice, sino que ustedes tendrán que buscar a partir de las herramientas que hemos demostrado en otros momentos. A partir de ello, llegar a la conclusión pues solicitada. Entonces vamos a mirar un poco cuál es el paso a paso para demostrar un teorema geométrico. Lo primero que tenemos que hacer es construir lo primero que tenemos que hacer en el paso a paso será dibujar un sistema de eje coordenados. ¿Esto qué quiere decir? Pues tendremos que trazar evidentemente X e Y. Entonces, recordemos, este es X, acá puede ser considerado X', y este es Y, y acá puede ser considerado Y'. Acá lo colocamos como una O, que significa el origen, pero nosotros sabemos que este también es el punto 0,0. Entonces tenemos nuestro sistema de eje coordenado. Ahora, posterior a ello, vamos a colocar la figura. Entonces supongamos que vamos a hacer una demostración de un teorema donde haya un triángulo. Entonces supongamos que el triángulo es el siguiente. Tenemos acá, supongamos que este es nuestro triángulo. Como nos damos cuenta, pues, como está en el eje coordenado, pues va a tener una serie de coordenadas. Entonces este va a ser el primer punto, este el segundo, este el tercero, supongamos. Y este va a ser A, B, este va a ser C, D, y este va a ser E, F. Si nos damos cuenta, este triángulo, si queremos demostrar pues un teorema, vamos a tener en consideración las tres coordenadas. Eso va a dificultar que nosotros pues hallemos una respuesta, porque son muchos números los que tenemos que tratar. De todas maneras, siempre se aconseja utilizar letras, porque de todas formas en lo que tiene que ver con geometría no se utiliza realmente los números, sino que solamente se utiliza una representación de letras, ya que lo que nos importa realmente es cumplir con las características que nos están solicitando, más allá del valor numérico que realmente no interesa tanto. Ahora, tenemos este triángulo. Como vemos, tenemos pues bastantes valores, 6 valores diferentes que tenemos que trabajar. Pero entonces, como nosotros tenemos esta figura, podemos moverla un poco para que quede sobre el eje. Quiere decir, ya no tenemos este triángulo, sino que tenemos el siguiente. Va a ser el mismo triángulo, con los mismos ángulos, pero el primer punto lo vamos a encontrar en el origen. El siguiente punto lo podemos encontrar en otra parte del mismo eje coordenado, y el otro punto, digamos, lo tenemos acá, pues porque
como debemos mantener los ángulos, evidentemente pues el otro punto no podrá encontrarse en el eje porque entonces sería un triángulo rectángulo y en este caso no es ese el caso, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta acá, este punto primero en X sería 0 y en Y sería 0. Ya conocemos entonces unos puntos que tienen pues facilidad de operación porque son el 0. Digamos que tiene mayor facilidad para ser operado y no tenemos que trabajar con tanta numeración o con tantos términos, porque recordemos, no utilizamos números sino letras. En este caso sería 0 en X y un valor cualquiera en Y. Ya tenemos un solo valor. Tenemos ya dos puntos con 4 coordenadas, pero solamente vamos a tener en consideración uno, el A, porque el otro son solo ceros y en este punto es X en 0 también. Entonces es de fácil operación, así que lo único es que tenemos que tener realmente en consideración es A. Y acá sería B, C. Son otros dos puntos, no hay ninguno que sea 0, pues no importa, de todas maneras se encuentra ahí. Si nos damos cuenta entonces, esto pues genera mayor facilidad para determinar o demostrar el teorema que queramos demostrar. Es decir, en el caso en el cual el triángulo se encontraba prácticamente en todo este espacio, tenía 6 valores que teníamos que tomar en consideración. Cuando los colocamos sobre los ejes coordenados, nos damos cuenta que solo vamos a tener en consideración 3. Se redujo a la mitad. De esta manera debemos siempre graficar el lugar en el lugar que sea más sencillo. Posterior a graficar, tendremos que designar las coordenadas. Acá ya lo hicimos, 0.0, 0,A y B,C. Y a partir de allí ya habremos demostrado desde un punto de vista gráfico el teorema que estemos queriendo demostrar. Se verá visualmente, se demostrará visualmente ese teorema. Pero también tenemos que hacerlo de forma matemática. Para ello necesitamos realizar un ejemplo. Entonces voy a escribir el teorema y a partir de allí voy a mostrar un teorema, lo voy a escribir y a partir de allí lo vamos a demostrar de las dos formas, de forma gráfica y de forma matemática. Entonces el teorema dice lo siguiente. Tenemos que demostrar analíticamente que las rectas que unen los puntos medios de los lados sucesivos de cualquier cuadrilátero forman un paralelogramo. Entonces, primero tenemos que mirar recordemos, primero tenemos que hacer un plano cartesiano o un eje coordenado. Entonces, por ejemplo, hacemos acá nuestro plano cartesiano, recordemos este es el origen, acá recordamos este es X, este es Y, ¿cierto? Y ahora tenemos que definir primero que nada cuál es la gráfica o cuál es la forma que tenemos que realizar en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a leer nuevamente el teorema. Dice, tenemos que demostrar analíticamente que las rectas que unen los puntos medios de los lados sucesivos de cualquier cuadrilátero forman un paralelogramo. Quiere decir, lo que vamos a evaluar es el cuadrilátero y los puntos medios de las rectas que forman ese cuadrilátero tienen que hacer un paralelogramo. Entonces hagamos un cuadrilátero. Recordemos que para realizar pues estos teoremas, demostrar estos teoremas, nosotros tenemos que entender todos los términos que nos hablan en el teorema. Entonces, demostrar analíticamente lo que nosotros estamos haciendo. Las rectas que unen los puntos medios, entonces quiere decir, digamos, recordemos que el punto medio de una recta es la parte intermedia, ¿cierto? Y son los puntos medios de los lados sucesivos. Por ejemplo, en un triángulo, vamos a poner las letras, digamos A, B y C. A es sucesivo a B, B sucesivo a C y C sucesivo a A. Quiere decir, los lados sucesivos son los lados que se juntan, ¿sí?, entre ellos, ¿no? Y nos dicen los puntos medios de los lados sucesivos. Entonces digamos acá y acá, ¿sí? El intermedio de A y el intermedio de C, por ejemplo. Forman de cualquier cuadrilátero. Recordemos, cuando hablamos de cuadrilátero estamos hablando de una figura de 4 lados que pueden tener diferente o el mismo tamaño. Entonces así un cuadrado es un cuadrilátero, también un rectángulo es un cuadrilátero, un rombo de diferentes lados, por ejemplo, es un cuadrilátero. Son figuras de 4 lados que pueden tener o no la misma distancia o el mismo ángulo, no importa, ¿sí? Desde que tenga 4 lados es considerado cuadrilátero. Entonces vamos a dibujar un cuadrilátero
en el plano cartesiano. Entonces recordemos, siempre tomemos por lo menos un punto que esté en el origen o sobre los ejes coordenados para que así pues disminuyamos, como dijimos, la cantidad de términos que vamos a tener en consideración. Vamos a poner 4 lados. Entonces 1, 2, 3 y el eje como tal 4, ¿no? Entonces este va a ser un punto, este va a ser el otro y el otro punto. Ahora, recordemos, posterior a realizar la figura, tenemos que establecer las coordenadas de los puntos. Entonces vamos a, primero que nada, a nombrar esos puntos. Entonces este vamos a llamarlo el punto A, este vamos a llamarlo punto C, punto B, punto A, punto B, punto C y punto D. Y vamos a establecer sus coordenadas. Evidentemente D es 0,0. A podríamos decir A, B. B puede ser C, D. Y C sería 0, E. Tenemos las coordenadas. Desde aquí en adelante comenzamos a realizar la determinación desde un punto de vista geométrico del teorema. Entonces, primero que nada nos hablan que son los puntos medios de los lados sucesivos. Es decir, este punto medio, este punto medio, este punto medio y este punto medio. Y que forman un paralelogramo. Recordemos que cuando estamos hablando de un paralelogramo es una figura, 4 lados, en la cual los lados opuestos son paralelos. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Es un paralelogramo. Eso es lo que vamos a hacer, o se supone, es lo que nos dice el teorema, que debe suceder cuando juntemos los puntos medios de cada una de estas rectas. Entonces, vamos a escoger el punto medio de este. Como lo estoy haciendo en tablero, es muy probable que no sea exacto, pero ustedes deben hacerlo y si lo hacen en una cuadrícula, les debe dar exacto. Acá está el otro punto medio. Acá podemos establecer el otro punto medio. Y aquí podríamos decir que este es el punto medio. Cuando juntemos los puntos, debe generarse un paralelogramo. Vamos a ver si es cierto. Así observamos entonces que, en definitiva, sí se forma. Podemos ver cómo el paralelogramo se formó simplemente al juntar los puntos medios de cada lado, a pesar de que cada lado es de un tamaño completamente diferente y con un ángulo distinto al otro. Vamos a colocarle nombres a esos puntos. Entonces, como dijimos que este es A, B, C y D, pues a este lo podemos llamar E, F, G y H, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el nombre de nuestros puntos. Muy bien, ahora tenemos que hacer una demostración que venga desde un punto de vista matemático. Entonces vamos a realizarlo acá a la izquierda y abajo. Recordemos que este es D, tiene un punto 0,0, ¿no? Entonces, primero que nada, también tenemos que saber que las figuras nosotros las podemos nombrar a partir de los puntos de los cuales las forman. Entonces, digamos, el cuadrilátero podemos nombrarlo, por ejemplo, el cuadrilátero DABC. DABC. Ese es el nombre del cuadrilátero, ¿sí? Y por ejemplo, el paralelogramo podría tener un nombre EFGH. Es el nombre de sus puntos. EFGH. Así se llama el paralelogramo. Este sería cuadrilátero y este sería el paralelogramo. Ahora, recordemos la definición de paralelogramo. Dijimos que por eso tenemos que saber cada palabra de las que nos dice la frase. Si no la reconocemos o no la entendemos, tenemos que consultarla, porque si no conocemos a qué hace referencia, no vamos a poder demostrar el teorema. Entonces, en este caso, recordemos que el paralelogramo es una figura que tiene sus lados opuestos, son paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Que EF, la recta EF, es paralela a la recta HG. Asimismo, el punto EH es paralelo al punto FG. Entonces, la recta, perdón. Entonces, si son paralelos, recordemos que si son paralelos, las pendientes deben ser las mismas. Esta pendiente debe ser la misma que
que esta pendiente. Y esta pendiente debe ser igual a esta pendiente. Recordemos que la fórmula de la pendiente es y1 menos y2 sobre x1 menos x2, ¿no? Si es positiva, va para arriba. Si es negativa, va para abajo. Pero en este caso no vamos a saber si es negativa o positiva porque vamos a utilizar letras, como dijimos, ¿no? También recordemos la que nosotros dijimos del punto medio, ¿sí? Entonces vamos a establecer primero que nada el punto medio. Es decir, los puntos de cada una de estas, el valor, por así decirlo, las coordenadas de los puntos que encontramos acá, del paralelogramo, ¿cómo se halla? Entonces recordemos que el punto medio, o la forma en la que nosotros hallamos el punto medio, es la coordenada, digamos estamos hablando en x, sería la coordenada de x1, ¿cierto? Más la coordenada en x2 sobre 2, dividido pues a la mitad, ¿no? Entonces digamos, si estamos hablando, por ejemplo, el punto medio entre D y A, es decir, E, ¿sí? El punto medio entre D y A es E. Entonces, la coordenada de E en X, por ejemplo, será 0, ¿cierto? Que es la coordenada en X en D, más A, que es la coordenada en X en A, dividido en 2. Como todo número, pues sumado más 0 es igual al mismo número, entonces esto es igual a medios. ¿Sí? Ahí tenemos el punto intermedio o el punto medio de E. Vamos ahora a hacer lo mismo con todos los demás. Entonces, vamos a hacer acá un listado de los 4 puntos. Entonces, E, dijimos, ¿no? Será 0 más A dividido en 2. ¿Cómo? Esto es X. Vamos a ir a Y. 0 más B dividido en 2. Esto pues va a ser igual evidentemente a medios, coma, B medios. ¿Por qué? Porque pues están sumando con 0 en la parte de arriba, pues entonces estos serían los puntos que vamos a tener en cuenta. Ese es E. Vamos por F. F va a ser igual a, ¿cierto? X en A más X en B, o sea, C va a ser A más C, ¿sí? Los puntos en X, que están en ambos lados, sobre 2, coma, los puntos en Y, B más D, dividido 2. Acá como no encontramos un 0, pues tenemos que dejarlo así. Por eso decimos que siempre debemos colocar la mayor cantidad de puntos en 0, pues para no tener tantos términos, ¿no? Vamos a ir en ahora G, ¿sí? G, que es el punto medio entre B y C. Entonces, G. ¿Cómo va a ser G? Va a ser, entonces, C más 0, ¿cierto? Son los puntos en X, dividido en 2, y a los puntos en Y, D más E, como dijimos también, dividido en 2. Acá pues hay un 0, entonces podemos decir que esto es igual a C medios, ¿sí? Este 0 se quita. Y en Y sí va a ser pues D más C, todo sobre 2. ¿Sí? Ahí estamos las coordenadas de G. Y falta finalmente las coordenadas en H. Intentemos escribirlas acá. Las coordenadas en H serán, pues es el punto medio entre C y D, ¿no? Entonces nuevamente escribimos los X, que en este caso serían 0, más 0, en X, sobre 2, coma, en Y sería E más 0, como dijimos también dividido 2, ¿no? Entonces esto se va a hacer 0, porque todo número, pues 0 más 0 es igual a 0, ¿no? Y todo número que divida a 0, pues es igual a 0. 0 dividido 2, 0. Y E más 0, pues es igual a E, sobre 2. Entonces tenemos las 4 coordenadas, que van a ser en este caso esta y esta, de los 4 puntos. Ahora, ya teniendo las coordenadas, como dijimos, nosotros podemos hallar las pendientes.
recordemos cómo se hallan las pendientes. Entonces, vamos a borrar la figura, ya la reconocemos, así que vamos a borrarla. Ahora, recordemos, dos pendientes deben ser iguales y las otras dos pendientes también deben ser iguales, porque son paralelos. Dos de las rectas son paralelas entre sí y las otras dos también son paralelas entre sí. Vamos a hallar la pendiente que corresponde a la recta que está entre E y F. Entonces recordemos que la pendiente se halla a partir de los puntos que se encuentran en ambos lugares. Entonces, vamos a hallar de la siguiente manera. La pendiente será igual, ¿no?, a el valor en Y, que es B medios, en E, menos el valor en Y de F, que es B más D sobre 2. En la parte de abajo vamos a colocar las X, es decir, A medios menos A más C sobre 2. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Recordemos, pues si nos damos cuenta, ambos es una suma de fraccionarios. Recordemos que en una suma de fraccionarios, cuando el denominador es el mismo, pues se toma como el mismo, se mantiene y solamente se colocan las partes de arriba. Entonces, la pendiente va a ser igual a, va a haber un 2 tanto abajo como arriba, tanto arriba como abajo. Entonces solamente colocamos B menos B más D, que lo mismo que habíamos visto acá, y aquí vamos a colocar A menos A más C, que es lo mismo que habíamos visto acá. Entonces, B menos B, A menos A, y esto nos va a dar entonces igual a D medios, ¿cierto?, sobre C medios. Y finalmente lo que hacemos pues es la ley de la oreja, ¿no? Los que están afuera van arriba y los que están adentro van abajo, en multiplicación. Entonces 2 por D, 2D, y 2 por C, 2C. Finalmente pues simplemente cancelamos el 2 porque está arriba y abajo, entonces esto sería igual a D sobre C. Y esta va a ser la pendiente de la recta comprendida entre E y F. Ahora, si nosotros realizamos este mismo procedimiento en las demás rectas, es decir, por ejemplo, la pendiente entre F y G, esta nos va a dar pues un valor diferente, pero igual se hace con el mismo proceso. En este caso, la pendiente será B sobre A menos C. Ahora, evidentemente, por ejemplo, recordemos que estamos mirando esta figura, ¿cierto? Este punto es E y este punto es F, este G y este H. Entonces, la recta entre E y F debe ser paralela entre la H y G, y la recta comprendida entre F y G debe ser paralela entre la de E y H. Eso quiere decir que la pendiente encontrada entre G y H debe ser igual a esta debe ser igual a la de E y F, quiere decir D sobre C. Mientras que la pendiente estamos viendo FG, entonces ahora será entre E y H, ¿cierto?, debe ser igual a B sobre A menos C. Es exactamente la misma pendiente porque en las rectas entre sí todas son paralelas. De esta manera nosotros determinamos y establecimos que realmente se cumple con lo que nos estaba diciendo nuestro teorema. Esto quiere decir que acá estamos corroborando de forma matemática lo que ya habíamos corroborado de forma geométrica. El hecho de que se genera un paralelogramo en las cuales dos pendientes son iguales y estas dos también son iguales. Bueno, para evaluar este procedimiento, para evaluar una demostración
de un teorema geométrico, vamos a dar otro teorema geométrico y ustedes deberán demostrarlo. Entonces, el teorema es el siguiente. Entonces, este es el teorema. Tenemos que demostrar analíticamente que si las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares entre sí, el paralelogramo es un rombo. Entonces, para generar mayor facilidad en la resolución de este ejercicio, tenemos que nuevamente establecer todas las palabras que hay aquí. Demostrar analíticamente lo que vamos a hacer. Que las diagonales de un paralelogramo, entonces recordemos que si estamos hablando de un paralelogramo, pues estamos hablando de una figura en la que los lados opuestos son paralelos. Eso no significa o no descarta que todos entre ellos sean paralelos, que es lo que sucede en este ejercicio. Nos dice que si las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares. Unas diagonales perpendiculares significan que los ángulos formados entre los lados son todos ángulos rectos. Quiere decir de 90 grados. Cada uno de estos lados son de 90 grados. Entonces nos dice, si hay un paralelogramo que tenga esas condiciones, que cada uno de los cuatro lados es perpendicular, o sea de 90 grados, el paralelogramo en su totalidad es un rombo. Eso es lo que debemos demostrar. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar eso? Primero que nada, recordemos que nosotros vimos cómo hallar el ángulo entre dos rectas que se entrecruzan. Su fórmula era tangente de θ es igual a m2 menos m1, ¿cierto? Sobre 1 más m1 por m2. Ahora, la tangente de 90 grados es igual a un valor indeterminado. Entonces, la tangente de 90 es indeterminado, así que nosotros no podríamos con esta fórmula hallar pues la tangente. Entonces utilizamos una identidad complementaria, que es la cotangente. Simplemente pues se da la vuelta a la fórmula. Cotangente del ángulo va a ser igual a 1 más la multiplicación de las pendientes sobre la pendiente 2 menos la pendiente 1. Y nosotros sabemos que un cotangente, o si ustedes lo hacen en la calculadora, la cotangente de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, m1 por m2 debe ser igual a menos 1, porque 1 menos 1 pues es 0, y todo que esté dividido por 0, como dijimos ahorita, no con el 0 acá abajo, sino el 0 acá arriba, nos va a dar 0. Si queremos que dé 0, ¿cierto? Si queremos que cotangente 90 sea igual a 0, pues este número que está acá, esta multiplicación nos debe dar menos 1. Tenemos que demostrar que eso sucede de esa forma, ¿sí? Es decir, tenemos que encontrar las pendientes de cada una de las rectas que forman el paralelogramo y posterior a ello determinar si esas pendientes, al reemplazarlas en esta fórmula, finalmente nos dan una cotangente igual a 0. Si es así, entonces hemos demostrado el teorema. También, evidentemente, pues realizaremos la gráfica. Si cuando nosotros colocamos 90 grados acá y realizamos la gráfica en un plano cartesiano y nos damos cuenta que es un rombo, pues entonces habremos demostrado también de forma gráfica y de forma matemática el teorema. Esa será la evaluación de esta ocasión. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.